regresó. Sus hermanos cristianos los buscaron, pero no los encontraron, ni a ellos ni a sus cadáveres. Muchos de los que huyeron fueron capturados por los bárbaros. El imperio parecía estar todavía más desorganizado que cuando Decio accedió al poder. Los dioses enfurecidos, la peste y los ataques de los bárbaros eran una grave amenaza para el futuro del mundo civilizado. Los soldados se desanimaban angustiados por la incertidumbre y los invasores seguían amenazando las fronteras de Roma. En el año 250 después de Cristo, los godos cruzaron de nuevo el Danubio e invadieron la provincia romana de Moesia. Los godos estaban dirigidos por un caudillo muy enérgico, Niba, que contaba con la lealtad de su tribu. Niba aseguraba su posición por medio de recompensas, ofreciendo a sus gentes la oportunidad de hacerse ricos. Al norte del Danubio, los bárbaros no habían encontrado muchas riquezas ni grandes ciudades que saquear. Pero en el sur estaban las ciudades romanas, una fuente casi ilimitada de cautivos, tesoros y moneda acuñada. Según relata el cronista Jordanes del siglo VI, el rey godo planeaba desposeer de sus riquezas al imperio. Niba dividió su ejército en dos mitades. Él permaneció en el Danubio con 70.000 hombres y envió al resto de sus guerreros a Moesia. Sabía que la ciudad no estaba bien protegida. En Moesia, los ciudadanos romanos no estaban prevenidos y fueron sorprendidos por el violento ataque de los godos. Las tribus bárbaras se dedicaron al saqueo y a la captura de esclavos. Y los romanos enseguida se dieron cuenta de que los invasores contaban con un ejército fuerte y organizado. Se llevaban todo lo que encontraban y destruían lo que no podían llevarse consigo. Además, los godos aprovecharon una gran ventaja. Disponían de un excelente sistema de carreteras a lo largo del Danubio. Estas conducían a las ciudades y los bárbaros pudieron saquearlas fácilmente y llevarse el botín al norte. Los godos estaban dentro de las fronteras imperiales. Las legiones debían darse prisa en detenerlos antes de que llegaran al corazón de Roma. El emperador Decio se preparó para la batalla. No quería correr riesgos y planeó cuidadosamente el ataque contra los godos. Su hijo mayor, Herennio, lo acompañaría a Moesia, y el más joven, Hostiliano, se quedaría en Roma. Hostiliano era un niño y se quedó en Roma con su madre. La razón era obvia. Si en la capital se requería la presencia de una figura imperial, Hostiliano podía representar a su padre. Aquella era la única forma de asegurar la autoridad de Decio en todo el imperio. Si Decio y Herennio no sobrevivían a la batalla, todo el peso del imperio recaería en los hombros del joven Hostiliano. Decio y su hijo se dirigieron al este para enfrentarse a Niba y a los godos. Encontraron a los invasores en Nicópolis Adistrum, en la provincia de Moesia. En las afueras de Nicópolis, el rey Niba y sus guerreros se preparaban para sitiar la ciudad romana. Niba era un gran estratega, pero sus objetivos eran simplemente atacar, saquear y retirarse. Y no tenía planes más ambiciosos para Roma. La capital del imperio no era más que otra ciudad en la que podría conseguir un valioso botín. Decio y Herennio salieron al paso de los godos justo antes de que estos llegaran a Nicópolis. En los antiguos combates, los romanos y los bárbaros se veían cara a cara con su oponente. Estaban delante de la persona a la que trataban de matar.
Las batallas no solían durar demasiado tiempo, pues los atacantes se fatigaban enseguida. Después del primer enfrentamiento, los combatientes acababan agotados. Jordanes, cronista del siglo VI, describió la derrota de Niva. Cuando Decio se acercaba, Niva, con un ejército todavía fuerte, se retiró a la región de los Balcanes, que no estaba lejos. Pero los godos no siguieron retrocediendo. Se quedaron en Filipópolis, una ciudad de Tracia. Los godos saquearon las tierras que rodeaban Filipópolis y raptaron a las mujeres romanas para venderlas como esclavas. Los godos estaban bien organizados. Su rey no llevaba al combate a un pequeño grupo, sino que dirigía un ejército relativamente grande de miles de guerreros. Eso los diferenciaba de anteriores invasores germánicos. La situación era comprometida para los romanos. Niva sitió Filipópolis y finalmente tomó la ciudad de una manera despiadada. De acuerdo con algunas fuentes, el rey godo mató a más de 100.000 personas. Pero Niva encontró un aliado inesperado dentro de las murallas de la ciudad. Se trataba de Tito Julio Prisco, un ambicioso gobernador romano que quería ser emperador. Niva engañó a Prisco mediante un falso pacto y el gobernador le permitió entrar en Filipópolis si le ayudaba con un enemigo común, el emperador Decio. Tanto Prisco como Niva querían deponer al emperador romano. Prisco pretendía hacerlo desde el interior y Niva en los territorios que rodeaban la ciudad. Prisco y Niva hicieron un trato que se incumplió. Prisco aseguró que su gente se rendiría si los godos le liberaban de aquellos que apoyaban a Decio, y Niva los aceptó. Los dos jefes, el godo y el romano, sellaron el trato en una ceremonia. Prisco y Niva llevaron a cabo un sacrificio y ofrecieron libaciones a sus dioses. Con esta ceremonia demostraban que serían fieles al pacto y juraban ayudarse mutuamente. Los sacrificios y libaciones eran un modo de sacralizar su acuerdo. De esta manera, su fidelidad estaría garantizada por las deidades. Pero Niva mintió. Prisco no se dio cuenta del engaño. Los godos se apoderaron de todo lo que encontraron, bienes y cautivos, y se deshicieron del resto. El emperador Decio había conseguido que los godos retrocedieran, pero en el año 250, Niva engañó a un gobernador romano para que rindiera su ciudad. Aquello provocó un enfrentamiento con Decio y su ejército. Después de que los godos saquearan y abandonaran Filipópolis, el emperador Decio persiguió al rey Niva hasta Abritus, en la Moesia romana. En las afueras de Abritus, Decio, su hijo Herennio y el sacerdote de la legión utilizaron el único recurso que les quedaba para vencer, sus dioses paganos. Decio sabía que iba a ser la batalla más importante de su vida. Así que hizo todo lo posible por conseguir el favor de los dioses y realizó un sacrificio. Cuando el humo del altar subió a los cielos, nadie pudo dudar de que el emperador había hecho cuanto podía para ganar aquella batalla. La victoria de Roma estaba en manos de los dioses. El cronista del siglo VI, Jordanes, recuerda el lugar donde se celebró el sacrificio, en las afueras de la actual ciudad búlgara de Razgrad. Se le conoce como el altar de Decio, porque allí realizó sacrificios a los dioses antes de la batalla. Si Decio quería devolver la estabilidad a Roma, debía obligar a los godos a cruzar el Danubio hacia el norte. En el
el año 251 después de Cristo, el ejército de Decio se enfrentó a los godos en la batalla de Abritus. El terreno era húmedo y muy complicado para el ejército romano, que fue derrotado por los bárbaros. Supongo que Decio creía que iba a acabar con Niva. Pero en cambio Niva lo sorprendió, pues había guerreros ocultos en las marismas. Después le sobrepasó en las maniobras, pues luchaban en un campo de batalla al que no estaban acostumbrados los legionarios romanos. Los godos superaron muy pronto al ejército de Decio. El cronista del siglo VI, Jordanes, nos recuerda la gran derrota del emperador. En la batalla, los godos atravesaron a Erenio con una flecha que le produjo la muerte. Su hijo, Herennio Etrusco, fue alcanzado por una flecha y murió en el campo de batalla. Sin embargo, Decio no flaqueó en ningún momento. Por el contrario, dijo que no debían temer, que la pérdida de un soldado no disminuía la fuerza del imperio. Intentó no hundirse tras la pérdida de su hijo. Decio desmontó de su caballo y se dispuso a combatir, pero esta vez sus dioses no podrían salvarle. Según Zósimo, erudito bizantino del siglo VI, las armas de los bárbaros cayeron sobre Decio y su ejército, y ningún soldado pudo escapar vivo. Así acabó la vida del excelente emperador Decio. Decio fue el primer emperador de Roma que murió a manos de un ejército bárbaro. Los romanos se dieron cuenta de que el imperio estaba fuera de control. La muerte del emperador tuvo muchas consecuencias. Además, no se trataba de un emperador cualquiera. Decio fue uno de los dirigentes más capaces de Roma. Por primera vez en mucho tiempo, los romanos habían dejado de sentirse seguros frente a otros pueblos. Según algunas fuentes, nunca se encontró el cuerpo del emperador. Lactanio, cronista cristiano del siglo IV, describe el final de Decio. Quedó expuesto a las bestias y a las aves silvestres, que lo devoraron. Un final apropiado para un enemigo de Dios. En Roma, la peste acabó con el último sucesor del emperador. Hostiliano, heredero de Decio, murió poco después que su padre. La muerte del emperador y de su hijo eran señal de que los romanos habían perdido el favor de los dioses. Los ciudadanos del imperio debían de estar angustiados, pues ya no sabrían cómo agradar a sus dioses. Con la muerte del emperador Decio y de sus dos hijos, la crisis empeoró aún más. Los bárbaros se levantaron en las Galias y siguieron atacando la frontera norte del imperio. Y por el este, los invasores se asentaron en suelo romano. La comunidad cristiana siguió creciendo a pesar de que se intensificaron las persecuciones. Decio también había fracasado en su intento de acabar con el cristianismo. En las décadas posteriores solo hubo otro intento de represión. Y a continuación, durante más de 40 años, la Iglesia cristiana pudo prosperar en libertad. Más de un siglo después, en el año 380, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Una merecida recompensa por su fe y su valor, según Eusebio de Cesarea, cronista del siglo IV. Cualquiera que examine la historia comprobará que todos los que han actuado con paz y justicia han saboreado el dulce fruto del éxito. El emperador Decio hizo que la religión dividiera al imperio y provocó una lucha interna entre los romanos. Aquel problema se sumó al de la peste, y sin un ejército unificado, las fronteras de Roma quedaron abiertas al mayor de sus enemigos, los bárbaros.